Buenas noches. ¿Qué tal, Gato? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Y vamos a tratar de poner en negro sobre blanco los números de la disputa. Mañana hay varias consignas en danza, ahora los van a ver todas sobre la mesa en el debate político, pero lo que vamos a intentar hacer es deshojar la margarita del impuesto a las ganancias. Lo que más se ha estado discutiendo en este último tiempo, en estas últimas horas, es esto, el tributo que justamente pagan algunos trabajadores sí y otros no. Y vamos a deshojar la margarita para ver si se paga mucho, poquito o nada, como desliza de alguna manera el ministro Kicillof cuando dice no hay nada que retocar en el impuesto a las ganancias. Empecemos, vamos con la margarita a sacarle el nada, porque lo que dice el gobierno es esto, que en un país donde el sueldo promedio de los ocupados es 6.464 pesos, lo dijo el INDEC la semana pasada, y donde la mitad de los trabajadores ocupados ganan menos de 5.500 pesos, es justo que paguen los que cobran más de 15.000. A ver, ¿el razonamiento cuál es? Vos ganás 6.000 y te dicen, ¿querés ganar 20 y que te queden 18 de bolsillo? Y sí, la mayoría de los que ganan 6.000 aceptarían ganar 20 y que le queden 18 de bolsillo, aunque le termine dejando al fisco 2.000 pesos que antes no le dejaba. Ese es el razonamiento. ¿Qué más para este argumento de que nada es lo que dejamos en el impuesto a las ganancias? El casado con hijos que gana 23.500 pesos, esto es en base a un informe del IARAF, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que no es para nada kirchnerista, calculó esto, que deja el 8% de su sueldo, más o menos 7 y pico mensual de su sueldo. Una alícuota que es similar a la de otros países y, perdón, bastante más baja que la que pagan los trabajadores de mejores ingresos en los países desarrollados, en países como los europeos, los escandinavos especialmente, que tanto se ponen como ejemplo. Pero sigamos deshojando la margarita. ¿Pagamos mucho, poquito o nada? Nada, ya lo vimos. Poquito. ¿Cuántos son los trabajadores que pagan impuesto a las ganancias? Más o menos 1.040.000 según las últimas cifras oficiales que hay, que van fluctuando y mucho. Ahora, de esos trabajadores en relación de dependencia, la mitad, ese número significa la mitad de los que tributaban en 2012, aunque el doble de los que pagaban al principio del kirchnerismo. Era más o menos 475.000 los empleados alcanzados por ganancias cuando asumió Néstor Kirchner. Eran los gerentes, los supervisores, los que más plata ganaban, que después se fue ampliando esa base en la medida que no se actualizaba el famoso mínimo no imponible. Primero se actualizaba para solteros, para casados se ponía una u otra variable, un otro valor, y luego se fue igualando esto, especialmente en 2013, cuando se le dio un saque fuerte hasta 15.000 pesos, pero después de 2013 para acá se generaron desbarajustes mayúsculos que ahora vamos a ver. ¿Qué más? Poquito. Del total de empleados, eso equivale al 8%. Si se agregan los autónomos que pagan ganancias o los inscriptos en el régimen general de IVA y ganancias, esa proporción llega al 16% del universo de empleados que ronda los 12 millones de trabajadores registrados. Eso en cuanto a números de cantidad de gente. Ahora, ¿mucho? Para otros es mucho, claro, si no, no habría un paro mañana. Mañana va a haber un paro, va a haber un montón de gente que pare, incluso en gremios oficialistas, como la UOM de Antonio Caló, se dejó en libertad de acción a las distintas seccionales para que justamente los que pagan protesten y adhieran a esta modalidad del paro. En 7 años, ganancias sobre personas físicas pasó de recaudar 9.930 millones de pesos a 111.220 millones de pesos. Este monto que se juntaba hace 7 años, en el año 2008 aproximadamente, saltó a este monto y se multiplicó por 11. En el mismo lapso, la recaudación general, todo lo que junta la FIP por mes, se multiplicó 7 veces y media. Y lo que pagan las empresas por ganancia se multiplicó 6 veces y media. Es decir, lo que junta el fisco por ganancias de empresas, de trabajadores, de toda la economía, aumentó 6 veces y media. Y lo que ponen los trabajadores aumentó 11 veces. Esto es lo que genera que los que pagan ganancias, que son los mismos de 2013 hasta acá, sientan que cada vez ponen más y de hecho lo sientan contante y sonante
en las retenciones que les hacen de su sueldo. Pero seguimos, porque hay más razones para pensar que dejamos mucho en el impuesto a las ganancias. Mucho también por esto, porque en relación al PBI, que es como se miden, se ponderan los distintos impuestos en la importancia de una economía, el peso de lo que recauda ganancias sobre cuarta categoría, trabajadores en relación de dependencia, se duplicó. Fue de 1,23% del PBI a casi 2,6 veces por ciento del PBI, a casi 2,6% del PBI. Y los que pagan cada vez más. Ese grupo de 1.040.000 trabajadores que en 2013 se congeló y empezó a pagar y que no cambió porque no hubo ninguna actualización normativa en los últimos 2 años y pico, cada vez paga más porque al no haberse actualizado las escalas del impuesto a las ganancias desde el año 2000, pasan directamente a la escala que más tributa. ¿Y qué es lo que los hace pagar más? Y esto es lo otro que destacamos ahí, la inflación. No es que en algún momento hubo un debate parlamentario y dijeron, bueno, vamos a hacer que, porque hay un criterio de justicia, de progresividad, que los que ganen más de determinada plata los vamos a fajar con un 35% de alícuota. No, lo que fue determinando eso fue la inflación. Y esto, fíjate, Gato, qué interesante, es algo que destacó un economista que tuvo bastantes elogios para el gobierno cuando vino acá, que es el economista de moda en el progresismo mundial, que es Thomas Piketty. Sí. Y Piketty lo que dijo acá, lo destacaba Guillermo Nielsen. Guillermo Nielsen el jueves. El jueves, fue muy atinado ese comentario. Piketty, si bien declaró que adhería a muchas políticas del gobierno, dijo, no podemos dejar que los impuestos los decida la inflación. Hay que discutirlos en el Parlamento, claro. Y este impuesto, el impuesto a las ganancias, el que decide en definitiva quién termina pagando y quién no termina pagando, es la tasa de inflación que hace que los sueldos nominalmente crezcan. Bueno, y también está todo el tema de la relación en las paritarias, ¿no? ¿Cómo puede incidir en este año el impuesto a las ganancias, los aumentos, ¿no? Claro. Va a estar en la discusión de lo que se viene, bueno, ¿no? Hay gremios que se están sentando a negociar, que dicen, yo quiero el 40% para que me quede el 30%. Claro. Para que me quede el 30%, porque saben que la diferencia a los valores de hoy se la va a terminar quedando ganancias. Hay casos extremos, por supuesto, un petrolero que gana 100.000 pesos por mes, es un número que al que nos está mirando, ¿ya viste cuáles eran los números promedio de la economía? El número promedio de la economía, para el que gana el salario promedio, este salario es una obscenidad. Entonces dice, claro, ¿cómo no va a ser justo que pague el que gana más de 15.000? Si yo estoy ganando el salario promedio de 6.500 mangos y hay uno que gana 100.000, ese que gana 100.000, y fájenlo, porque de esa manera vamos a juntar los 111.000 que financian a la postre, qué sé yo, la asignación universal por hijo. Ahora los vas a escuchar los argumentos de los protagonistas, pero lo importante es que acá estamos discutiendo algo que en la campaña muy pocos discuten, la reforma impositiva que hace falta en la Argentina. Nadie habla. Todos dicen sí, por ejemplo, el masismo ha dicho, digamos, agarrado de la idea de que el salario no es ganancia, dice, no, nadie más va a pagar ganancia. Ahora, ¿cómo se va a juntar estos 111.000? Sí, no dicen nadie más va a pagar ganancia. El proyecto que ellos habían presentado elevaba el piso, ¿no? Sí, bueno, pero casi lo hacía que no alcanzaba ningún 20.000 pesos, ¿no era? Era 20.000 pesos. Al final terminaron, ahora que 20.000 pesos ya no es tanto, terminaron diciendo que el piso tenía que ir a más. Ahora, ellos dicen se puede recuperar con renta financiera. En pleno fragor de la campaña, hay candidatos que han dicho que nadie más pague ganancias, no subirlo a 20.000 pesos. Está bien, después hay que cumplirlo cuando llegue. Claro, hay que juntar esta guita. Esta plata, hay que cumplirlo. 111.000 millones de pesos por año, es una plata que ya significa, casi te diría un 8%, un 7-8% de la recaudación general del país. O sea, era un impuesto que aportaba menos, ahora aporta más, pero si uno lo quiere hacer más progresivo, lo puede hacer más progresivo, pero lo bueno es que se discuta en el Congreso, o por lo menos por resolución o por decreto, no que automáticamente vaya haciendo la inflación que pagues más o que pague muchísimo más el que ya se vio alcanzado desde el año pasado. Bueno, gracias, Berco. Traete las margaritas. Las traigo, una para cada uno. Pablo Micheli, buenas noches. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir. ¿Ustedes quieren la eliminación total o que se cambie la famosa tablita de machineo? No, el planteo que hace la CTA y que desde el primer momento lo ha hecho es que el concepto que está en la Constitución de que el salario no es ganancia, para nosotros remite a los trabajadores que están bajo convenio colectivo de trabajo. En realidad, todos los que están bajo convenio colectivo de trabajo no deberían pagar ganancias. Y creo que todos los trabajadores, estoy seguro que todos los trabajadores en democracia, en
en relación de dependencia, los trabajadores deberían estar en blanco por un lado, no debería haber trabajo precario y todos deberían tener convenio colectivo de trabajo. Entonces ahí tenés que todos los que están bajo ese régimen quedarían exceptuados del pago de impuestos a las ganancias. Luego, los jueces, los diputados, los cargos gerenciales en el Estado, en los estados, los dirigentes sindicales con alto sueldo, sí, deberían pagar ganancias. No estamos planteando la eliminación del impuesto a las ganancias, estamos planteando la excepción. Es decir, por algo la Constitución dice que el salario no es ganancia. Aquel que vive de su salario no debería... Se da el ejemplo, por ahí Alejandro daba el ejemplo recién de un petrolero que gana 100.000 pesos. Yo, verdad, no sé, no conozco muchos petroleros que ganen 100.000 pesos. Yo conozco un montón, ¿eh? Puede ser, no puedo entrar juicio. 3 veces en Neuquén en el último año y conozco un montón. Pará, no digo que no, digo que yo no. Bueno, son los que más ganan. De todas maneras hay que ver en las condiciones que laburan esos tipos también. Obviamente, obviamente. Es una situación, y el costo de vida... El costo de vida en el sur, recordemos que en el sur comenzaron los reclamos en su momento y el gobierno accedió en su momento a modificarla. El 50% de los trabajadores en Chubut paga ganancias, por ejemplo. 50% de los trabajadores, de todos los trabajadores. Entonces, en algunos lugares es una cifra muy elevada. Me parece que, te reitero, el criterio que nosotros utilizamos. No voy a entrar en el tema de cuánto es, si es poco, es mucho, porque yo podría decir, bueno, el gobierno dice que es muy poca la cantidad, que bueno, si es poca la cantidad y es tan insignificante el tema, ¿por qué lo sigue aplicando? ¿Por qué paga el costo de tener? Ahora, la otra cosa que quiero decir es que nosotros no vamos al paro solo por ganancia, Nosotros vamos fundamentalmente por un salario digno. Salario digno para aquellos que, dice el INDEC, que hay 11 millones y medio. La intervención del INDEC dice que hay 11 millones y medio que ganan menos de 5.500, deben ser un poco más de 11 millones y medio. Y la verdad que ya eso es un salario muy bajo, porque la canasta de alimentos, que la canasta de alimentos no es la canasta familiar, es la canasta que sirve para comer una familia tipo y para mandar a los pibes a la escuela y alguna cosita más, pero ni ahorrar, ni pensar en vacaciones y una cantidad. Eso nos da a nosotros 12.800 pesos. Entonces, frente a eso, a un salario mínimo de 4.700 que hay y un promedio salarial o más de 11 millones y medio que ganan menos de 5.500, la verdad que uno de los principales reclamos del paro para nosotros es el tema de un salario digno. Edgardo de Petri, ¿y por qué el gobierno que todos los años venía actualizando y que venía atento a esto, en los últimos años ha dejado de actualizar la base del mínimo no imponible? Bueno, a ver, nosotros tenemos una definición política con la política de ingresos de los trabajadores en Argentina, también la prioridad central en esta situación que vive el país, que no es solamente lo que pasa en Argentina, sino en el contexto internacional, la situación de Brasil, que es nuestro principal socio comercial. La definición nuestra, que la prioridad hoy en la Argentina de este tiempo es defender el empleo. O sea, nosotros tenemos, no es mágico la discusión sobre ganancia o la discusión sobre la pauta salarial cuando se discute en convenio colectivo de trabajo, las presiones que hacen los grupos económicos si invierten o no invierten en la economía, el financiamiento para toda la estructura productiva y también para el Estado Nacional, los recursos que tiene el Estado Nacional para solventar gastos trascendentes, como la asignación universal por hijo, los propios sueldos de todos los trabajadores estatales de todo el país, la política educativa. Me parece que acá no hay que enmarcar la discusión de ganancia, si ganancia sí o ganancia no. Yo no cuestiono el paro como herramienta de los trabajadores para que puedan hacer una manifestación. No la cuestiono al paro como herramienta. No es cuestión inclusive que puedan plantear esa reivindicación del tema ganancia. Lo que me parece es que es injusto. ¿A este paro sí? No, es injusto. Por supuesto, porque es injusto. Porque esto vuelven a insistir, vuelven a trazar el reloj. Y la dirigencia sindical argentina, de la mano de Barrio Nuevo y de la mano de Moyano, que son los que instalaron el tema de ganancia y que juegan en ese escenario, lo que están haciendo es tomar la reivindicación de solamente una minoría de la clase trabajadora argentina. Y aparte, vuelven a instalarse esos dirigentes sindicales. Como fracasó el paro general que iban a hacer supuestamente en diciembre. Como fracasó el tema de que se venía el diciembre caliente con toma de fábrica, paro, con piquetes, con asalto a los supermercados. Como se cayó que había devaluación escandalosa de la moneda, como se cayó la lógica de que el gobierno se caía a pedazos, bueno, evidentemente vuelven a instalarse
con un paro general que aparte de injusto, es aparateado. Es un paro que los trabajadores se enteran por los medios de comunicación, que no hicieron una asamblea en ningún lado y que hoy la mayoría de la dirigencia sindical no va a acompañar. ¿Que es un paro que va a tener fuerza? Y sí, no, el paro puede tener fuerza porque el movimiento obrero si hace un paro y para el transporte, evidentemente que tiene un impacto. Ahora es un paro minoritario, es un paro parcial y es un paro que no le sirve a los trabajadores en la Argentina. Este es el problema, un paro no es malo ni bueno, lo decía Germán Abdala, depende de qué objetivo persigue ese paro. Y creo que esta vez, de nuevo, lamentablemente, la mayoría de la dirigencia sindical está de espalda a los intereses de los trabajadores y es funcional a los intereses del poder económico. A ver, Leonardo Fabre, la CGT de Moyano se plegó después porque originariamente, recordemos, era un paro del transporte, ¿no? Del transporte con reclamos del mínimo no imponible. ¿Por qué Moyano y Barrio Nuevo se suman a lo último, la semana pasada, a esto, la CGT? Yo por Barrio Nuevo no puedo hablar. Yo hablo por la CGT oficial, la que tiene representación nacional e internacional, que la conduce el compañero Moyano, pero que somos muchos los que estamos en el Consejo Directivo y creo, con el mayor respeto por los compañeros, creo que no estamos de espaldas a los trabajadores en absoluto. Pruebas al canto, si el gobierno reconoce que la enorme mayoría de los trabajadores están ganando 5.500 pesos, están pasando graves necesidades, a tal punto que el salario mínimo vital y móvil es de 4.800. Si consideramos esto una cosa normal, realmente estamos mirando otra realidad que no es la Argentina. Y ganar 15.000 pesos, que con los descuentos te quedan 9.000. 12.300. No. Ah, sí, del bruto. A mí me descontaron, yo soy un trabajador de ANSES, me descontaron 3.500 pesos de ganancia. A ver, pero depende del mes. Los anticipos no. No es todos los meses igual. No, de un bruto de 15.000 vas a 12.300. No, yo tengo un bruto mayor de 15.000. Ah, ok. Yo tengo un bruto de 20.000, 21.000 pesos. Tengo una antigüedad de 33 años en el sistema. Y tengo 43 años de aporte. Dejás de salario un 7 y pico, 8% A mí me descuentan mensual. 3.500 pesos. A todos los trabajadores de ANSES. 20 son 17, no 9. A todos los trabajadores, pero aparte, bueno, los descuentos de ley. De otra ley. A todos los trabajadores de ANSES, no hay un solo trabajador de ANSES que escape a ganancias. No hay un solo trabajador del PAMI que escape a ganancias. Y la verdad, somos, con el mayor respeto de todos los trabajadores afectados tanto de la actividad privada como de la actividad pública, son los trabajadores calificados de la Argentina. Son el corazón de la producción de la Argentina. Entonces, no es que sea una cantidad minoritaria. Lamentablemente, 10 millones ganando 5.500, es una vergüenza. La verdad que es vergonzoso que un gobierno que se autotitula peronista tenga tantos millones de trabajadores bajo la línea de la pobreza. Ahora, Leonardo, esto salario... también, digamos, el paro y esto que ustedes están haciendo, ¿es una advertencia para los candidatos y para el gobierno que viene? Porque, digamos, este gobierno en diciembre ya termina y modificar ha dicho que no lo va a modificar. ¿Es una advertencia para los que vienen que a ustedes muchos no lo tienen en cuenta, digamos? Macri, Massa, Scioli... No, es verdad, totalmente de acuerdo. Para nosotros hoy el problema no es Cristina. Nosotros vamos a defender este modelo de nacional y popular, independientemente de que no nos llevemos bien ni de acuerdo con la conducción de Cristina, nos hemos llevado muy bien y creo que hemos engrandecido al país con la conducción de Néstor Kirchner. Después, bueno, pasó lo que pasó. Lamentablemente, no podemos coincidir con... Sí, perdón. ¿No dijo que era una vergüenza hace 30 segundos? Sí, pero parece que no me escuchaste. Dije, mientras vivió Néstor Kirchner, año 2010, inclusive juntamos 700.000 trabajadores en la avenida 9 de Julio apoyando a Cristina Fernández de Kirchner. Eso dije yo. Está bien, a partir de allí dije, una cosa es que no coincidamos... ¿Cuál es el modelo nacional y popular? Eso es lo que me pregunto. El modelo es el modelo peronista. ¿Queda claro? Que era El modelo de distribución de la riqueza con justicia social. Eso de la inclusión, la verdad es un parche con el cual ideológicamente y en la práctica nosotros no podemos coincidir. A ver, Leonardo, Sergio Sacia, ustedes no paran mañana, la Unión Ferroviaria. Nosotros no. ¿Por qué? Tenemos una agenda, que todo sindicato se trata de una agenda. La actividad ferroviaria se está reactivando como hace 50 años no se daba en la Argentina. Parte de la agenda es la estabilidad laboral,
esta posibilidad de reconstrucción del sistema ferroviario nos ha permitido el año pasado solamente recuperar 4.000 puestos de trabajo, mejorar las condiciones salariales. Hemos discutido salarialmente hace poco, hace un mes, un anticipo salarial a cuenta por 4 meses. Comenzamos las nuevas negociaciones para cerrar, como hicimos todos estos años, estos últimos 10 años, a partir de mediados del mes de junio. Dentro de ese contexto sabemos que tenemos un tema pendiente todavía, que es el tema de las ganancias, que nosotros no lo negamos y que está dentro de la agenda, y está dentro de la agenda de la CGT, pero entendemos que hay una agenda primaria de lo que es la Unión Ferroviaria y el sector ferroviario, que no podemos negar que se está reconstruyendo como hace más de 50 años no se daba en Argentina. Ahora, Maturano, que es de los ferroviarios, es el que más ha estado a la vanguardia y llevando adelante el paro, y es el primer opositor del gobierno en este momento. Yo hablo por los representantes de los trabajadores que representamos nosotros, la Unión Ferroviaria, y los números son los que decimos en este momento. No estaríamos discutiendo, nosotros en 2003 las escalas más bajas están por debajo del mínimo vital y móvil. No se hablaba de mínimo no imponible, de nada. Hoy sí hay que rever ciertas cosas, pero tenemos que destacar también toda la política de crecimiento que hemos tenido, de discusiones salariales que nos permiten hoy a los ferroviarios estar en una situación importante, salarialmente hablando, pero principalmente dentro del crecimiento de una actividad que es importante, yo creo, para toda la República Argentina. ¿Cuánto ganó usted? 18.000 pesos. O sea, no paga porque no ganaba 15 en 2013. ¿Paga o no paga? No, yo sí pago. Pago también con el sueldo del sindicato. En total, es decir, que no han aumentado respecto al 2013 los que pagan ganancias. No, exacto. Lo que pasa es que no han aumentado. Ese mismo millón de trabajadores, 1.040.000 trabajadores, paga mucho más. Mucho más. Porque entra en escalas mucho más altas por los aumentos. Sí, pero no aumentaron porque la inflación hizo su trabajo y... Pablo, ahora, digamos, ¿ustedes no ven con preocupación que de los candidatos presidenciales este tema no está presente? ¿O sí lo ven? No, bueno, pero la verdad que los candidatos, los que tienen más posibilidades de llegar a la presidencia, son 3. Al único que yo he escuchado hablar, y vino a la CTA y lo planteó claramente, adelante de la conducción de la central, fue a Sergio Massa, que dijo que iba a eliminar, no dijo que iba a subir el mínimo no imponible, iba a eliminar en términos de lo que le planteaba la CTA. Los ellos presentaron un proyecto el año pasado que hablaba de una base de 19.000 pesos. No hablaban como proyecto de eliminar en el Congreso el tema. Es verdad, digo lo que planteó Massa en la reunión que tuvimos en la CTA, inclusive planteó el tema de la precarización laboral y atacar el tema de la precarización en el Estado. No se puede hablar de eliminar la precarización laboral en la Argentina, terminar con ese flagelo, si no se empieza por el Estado. No puede la presidenta mandar un proyecto de decreto al Congreso para terminar con el trabajo no registrado cuando en el Estado hay cualquier cantidad de trabajadores en esas condiciones. Ahora, Edgardo, ¿por qué Massa puede hacerlo y ustedes a ver, no sé, ustedes no le pueden negar? No, pero a ver, termino la respuesta, porque si no, Macri no lo va a hacer porque Macri va a estar de acuerdo con aplicar el impuesto a la ganancia, y es más, yo creo que su política privatizadora y de derecha claramente no va a jugar en favor de los trabajadores y la clase media en Argentina. Scioli va a seguir la política del gobierno nacional, porque Scioli es un representante del Frente para la Victoria, así que tampoco Scioli va a salir a decir, yo creo que le comen... se lo comen crudo, es decir, que está en contra del impuesto a la ganancia. Parece que eso está claro. Así que es lógico que Víctor de Genaro, Margarita Stolbizer, Altamira y Massa planteen el tema de una... Pero bueno, está bien. Creo que cerrar la discusión del paro en el tema de impuesto a la ganancia es lo que pretende. Pero Pablo, a ver, los gremios del transporte anunciaron, los gremios del transporte anunciaron que hacían el paro por la reivindicación del impuesto a la ganancia. Porque digamos, si no hay una mala interpretación para la gente. Los gremios de transporte anunciaron un paro del transporte que no es un paro nacional. Un paro de transporte es un paro de transporte. Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué? La gente cómo va a trabajar, entonces se transforma de hecho. No es lo mismo, porque acá hay reglamento, hay ley. Pero Pablo, si que da el derecho a huelga. Entonces, el momento que la CGT de Moyano y la CTA plantea que esto
que convocan al paro se transforma en un paro nacional. Inclusive da cobertura a todos los que quieran parar con la personería jurídica que tiene cada una. Más allá del derecho que laboral, tiene validez como gremio. si le sumamos que ha habido aviso de que va a haber mañana piquetes a todos los accesos de la No, bueno, eso lo hacen los partidos de izquierda, qué sé yo, es una decisión de ustedes no convocan a ningún piquete ni... Lo dije claramente por todos lados. Nosotros cuando convocamos a movilización y a piquete, lo decimos claramente. Vamos a cortar 100 puentes y 100 rutas en todo el país, lo han escuchado de mi boca en varias oportunidades. Y cuando decimos que no lo hacemos, no lo hacemos. Va a haber movilizaciones en el interior del país porque hay una conflictividad alta estatal por aumento salarial en varias provincias de la Argentina que viene de arrastre. Y esto va a llevar a que mañana los compañeros seguramente no se van a quedar en la casa. En algunas provincias van a movilizar. Estos trabajadores muy identificados con el tema del impuesto a la ganancia no se deben sentir, me imagino. No, pero te digo que hay una pelea salarial. O sea, no podemos quedarnos nada más que en un punto. La agenda es amplia y antigua. Esta agenda era la que veníamos planteando hace 3 años. Está bien, Leonardo, pero en el inicio, a ver, reitero, la CTA viene con paros que ustedes los han acompañado, ¿no? El aumento de emergencia para los jubilados. Pero ustedes, digamos, se han sumado al último momento. El paro de transporte planteaba reivindicación para eliminación del impuesto a la ganancia. Sí, bueno, pero nosotros, nuestra agenda ha sido publicada en todos los diarios. Está el aumento de emergencia para los jubilados, que ya en octubre del año pasado hicimos una marcha a Córdoba 720. A ANSES. Claro, donde pedíamos exactamente lo mismo. Ahora, digo, lo novedoso de un punto de vista sindical es que también en esta agenda aparece un rechazo hacia la inflación que existe hoy en el país y también, aún más novedoso, respecto a la inseguridad que existe en el país. O sea, estos 4 puntos son los que plantea la Confederación General del Trabajo. La verdad que yo creo que esto demuestra... Y tiene responsables. Yo creo que esto demuestra la crisis de la representación sindical en la Argentina, de los dirigentes sindicales. O de la política. No, de ustedes. La verdad. ¿Cómo? Ustedes, la verdad. Dejadme explicar. Si ahora, primero. Nosotros tenemos derecho a peticionar. Es verdad que hay crisis. Ya reivindiqué. Perdona, Pablo, ya te escuché. Yo te escuché. Si los trabajadores estatales de Tucumán, de Chaco, los enfermeros de la provincia de Buenos Aires, los de Jujuy, los de Corrientes, toman el tema de ganancia, yo creo que no toman el tema de ganancia y puede haber una situación de salarios con dificultades, pero a ver, no se puede desentender la recuperación del empleo de este país con el modelo económico, el modelo productivo que ha impulsado el gobierno nacional. Hasta el 2011. O sea, acá nosotros hemos instalado, como nunca, el trabajo como perspectiva para el conjunto de la clase trabajadora. Hay más de 6 millones de puestos de trabajo recuperados. Cuando nosotros estuvimos en el gobierno, no nos cansamos de decirlo, había 200 convenios colectivos de trabajo, hoy hay 2.000 convenios colectivos de trabajo. Los negocios que hicieron los dirigentes sindicales, muchos de tu CGT, de tu CGT, con Barrio Nuevo a la cabeza, con Barrio Nuevo a la cabeza, hicieron negocio con los salarios de los trabajadores argentinos, que es el que convoca el paro general. Por otra parte, Barrio Nuevo no tiene nada que ver con la esa CGT, dirigencia sindical acompañó. ¿Qué acompañó? La entrega del patrimonio peleamos para recuperar la jubilación pública. ¿Querés que te diga algo de Moyano? ¿Querés que te diga algo de Moyano? Moyano estaba al lado de Moyano entró a la Plaza de Mayo con nosotros dos en el 95. Algo pasó, ¿eh? Claro, entre el 89 y el 95 hubo ley de privatización, y de reforma administrativa. Con lo cual, pero Moyano nunca se fue a la privada, hermano. Un poquito tarde. Estaba en una se acordaron de la destrucción. Y es más, Moyano fue el mismo Moyano que cuando se caía el gobierno de la Rúa. Moyano no está en discusión, cuando se caía el gobierno de la Rúa, en la Plaza de Mayo. Estamos discutiendo la mala administración de este gobierno. Devaluación de la moneda, junto con Duhalde y la UIA. Devaluación. Nosotros dijimos distribución de la riqueza con Pablo Micheli. Dijimos distribución, dijimos ni dolarización como hablaba el menemismo y López Murphy, ni devaluación como hablaba la UIA y el dualdismo, junto con Moyano. Entonces, pongamos en claro, criticar es muy fácil. Acá hay una dirigencia sindical que tiene una crisis, hay un testimonio, que tiene una crisis de representación y que hoy está en crisis. El movimiento obrero ha superado 90 años de vida, a asumir como cuando muchos partidos han desaparecido. Se vuelven a asumir esta dirigencia sindical. Hay algo muy raro en lo que
dijiste los grupos económicos, Además, es increíble. ¿qué sos un dirigente sindical o sos un político? No hablan de la crisis. ¿En función de qué hablan? No hablan de la pelea de los fondos buitre. Hablan de la inflación y no hablan de la que cambiaste de bandos. No, escuchá, no podés escuchar. No podés escuchar. Hablan de la inflación y no hablan de las 200 empresas formadoras de precio, viejo. Pero si la ¿por qué no hablan de las 200 empresas formadoras de precio? Alejandro, ¿por qué no hablan de los fondos buitre? ¿Por qué no hablan de los fondos buitre? Yo firmé. ¿Por qué no hablan? De que Techín quiere la devaluación de la moneda nacional, viejo. ¿por qué no hablan que Techín quiere la devaluación de la moneda nacional? Esperá un poco. ¿Y quién protege? O el ajuste que propone Massa. ¿Qué venía a hablar de Massa? ¿Quién es amigo Benito Rodríguez? ¿Mío no? Pare, porque no se puede. A ver, vamos a organizar una cosa. A ver, Pablo. Alejandro, el año pasado, los bancos en la Argentina, según cálculos del Instituto de Políticas Públicas de Claudio Lozano, ganaron 85% de rentabilidad. 58 según el Banco 58 las 500 grandes empresas concentradas. No, igual es escandaloso. 60% también es escandaloso. Ganaron, el año pasado incrementaron 58% de sus ganancias según el informe del Banco. Entonces, Gardo, a mí la pregunta, digo, porque yo entiendo que vos muy eufóricamente defiendas el modelo, porque vos estás convencido. Ahora, yo te pregunto una cosa. Frente al costo de un paro que vas a tener una contundencia que vos mismo ni bien arrancaste dijiste, porque no podés decir hoy acá que el paro va a ser un fracaso cuando sabés perfectamente que va a haber un acatamiento altísimo. Frente a una situación así, ¿cuál es la razón porque el gobierno de tu presidenta Cristina sostiene esta injusta distribución de la riqueza que lleva a que 11,5 millones de trabajadores ganen menos de 5.500 pesos y que la mayoría de los jubilados, que son el 70 y pico %, están cobrando las mínimas, que es una miseria? ¿Cuál es la razón? ¿No será que la concepción filosófica de este gobierno es descargar la carga impositiva sobre los que menos tenemos y no cobrarle a los que más tienen? ¿Cómo es posible que no le cobre a estos que ganaron? ¿Cuánto, Alejandro? 58%. Una enormidad. ¿Qué trabajador cobró un aumento del 58% el año pasado? La carga impositiva sobre un trabajador en relación de dependencia en la Argentina supera el 40%. Y una multinacional paga menos del 36% de impuestos en la Argentina. ¿Cómo es posible que tenga exceptuado de pagar impuestos un tipo va? Se presenta a la ventanilla del banco, hace una transacción financiera por 100 millones de pesos, no paga un centavo. Y el cajero que está al otro lado, el tipo ese, el gobierno lo considera millonario porque gana 16 lucas, le mete la mano en el bolsillo. Una barbaridad. Ahora, ¿cómo se explica que sostengan esto? ¿Cómo es? Y te digo, Gustavo, el año pasado no es que no pasó nada, se levantó el paro. Levantaron el paro, nosotros no estuvimos de acuerdo, pero los compañeros de UTA y de ¿cómo se llama?, de la fraternidad levantaron el paro porque la presidenta, contra todos los pronósticos de Capitanich y todo lo demás, que decían que no se iba a aceptar el medio aguinaldo del pago de ganancia, terminó exceptuando el pago el aguinaldo de pago de ganancia. Y por esa razón, si no hubiese habido amenaza de paro, no se aceptaba el medio aguinaldo. Lamentablemente nos dejan llegar a esa situación. No hay una mesa de diálogo real donde se sienten con todas las representaciones, no solamente los que son amigos y que todos le dicen que sí. Y me parece que, en todo caso, si hay una crisis de representación, no es solamente del sindicalismo. Es verdad que hay un montón de sindicalistas, pero también tenés un montón de amigos sindicalistas que la verdad... vos sabés, como yo, que dejan mucho que desear y se han hecho millonarios en los últimos tiempos. Y lo cierto es que no se puede decir que de un lado está lo bueno y del otro lado está lo malo. Hay una crisis general en la política, en el tema de... inclusive creo que en la sociedad tenemos una crisis. Ahora, Edgardo, yo vuelvo a la pregunta, digo, teniendo en cuenta que hay que reconocerle que este gobierno ha hecho y sigue haciendo, la semana pasada anunciaron un montón de beneficios para la gente, ¿no?, en cuanto a consumo, la garrafa social, digo, ¿qué es lo que paraliza que una masa, que estamos hablando de 8%, 6%, sea exceptuada y se pueda recargar, como bien dice Pablo, sobre los que ganan mucha guita en la Argentina? Son definiciones del Poder Ejecutivo Nacional. No es una decisión que podamos tener. No, pero ustedes tienen nosotros, fuerza. por supuesto. Sí, pero yo creo que es posible discutir eso. Lo que no me parece justo es un paro general. Y claro que el paro va a ser parcial, y el paro está en contra de los trabajadores porque la mayoría de los laburantes va a rechazar el paro. Tienen que hacer el paro porque no pueden ir a tomar el colectivo, porque no van a tener el ferrocarril. Pero en general...
Los laburantes van a putear el paro, muchachos. Está claro, pero porque acá, ¿qué mística tiene la convocatoria? A ver, primero, que la mayoría de los laburantes no está afectado por el mínimo disponible. Bueno, entonces. Pero fíjate lo que hace. Segundo, que tiene el movimiento. Bueno, pero a ver, yo hice una. Yo también hago asamblea con los trabajadores. Yo estuve en Río Turbio, estuve en Ushuaia, estuve en Chaco hace poquito, estuve en Corrientes. También hacíamos reuniones. Ningún trabajador, sí, pero ningún laburante, ningún trabajador me planteó como cuestión principal el mínimo no imponible. Lo que plantean centralmente es cómo seguimos sosteniendo el empleo. ¿Cómo sostenemos las paritarias? ¿Cómo el Estado cada vez es más garante ayudando a industrializar la Argentina? ¿Cómo tenemos presencia como Estado en áreas estratégicas? Muchachos, mañana va el ministro de Transporte y nosotros vamos a discutir la nacionalización de los ferrocarriles argentinos. Eso también es parte del transporte. Sin embargo, como es una cuestión electoral y partidaria, eso no es importante. Como no es importante que hayamos nacionalizado YPF para el movimiento obrero. Como no es importante que hayamos nacionalizado las AFJP. O no incentivemos el convenio colectivo. No está nacionalizado. Acá ojo, se paran en una reivindicación. sigue siendo una empresa privada. Se paran. Ustedes decidieron en una reivindicación. Que siga siendo una empresa privada. Que puede ser. que puede incluso ser legítima. Ahora, no se corresponde. Hay que decir la verdad, muchachos. No se corresponde con la convocatoria a un paro. Si vamos muchachos, con un paro el discurso general. Lo están haciendo ustedes. Es oportunista y que es YPF no está estatizada, es una empresa privada. Bueno, digamos la verdad. Y el sistema previsional está estatizado gracias a nosotros, los trabajadores, y a vos te consta, porque hemos dado testimonio de lucha, y la verdad, entre 1993 y el 2003 estábamos absolutamente solos. Pablo Micheli lo conocí en la calle en el año 1993-94, luchando para estatizar el sistema previsional, cuando creo que éramos los dos delegados todavía. Así que acá hemos dado testimonio. Yo no sé quién se hizo millonario. Lo único que sé es que la plata que desapareció en la Argentina en los últimos 4 años no tiene igual, No tiene igual. Yo sé, primero digan dónde está la plata de los argentinos. Si no hay reforma, ¿van a hacer un plan más agudizado en cuanto a permanencia en el tiempo? En verdad, me parece que los dirigentes sindicales en este tiempo, con todo respeto lo digo, la OIT acaba de hacer un llamamiento para que las centrales sindicales en todo el mundo defendamos el derecho a huelga, porque los empresarios y algunos gobiernos, no el argentino, reconozco que el argentino no está en eso, así como critico, reconozco este aspecto, pero muchos gobiernos y todos los empresarios prácticamente van con todo por eliminar el derecho a huelga y la comisión de normas de la OIT. Entonces, uno puede estar en desacuerdo con los dirigentes que convocan, puede estar en desacuerdo con lo que reclaman, pero sí, un paro está convocado por inclusive sindicalistas que son, diríamos, casi oficialistas u oficialistas, porque están ligados al gobierno. Me parece que lo que habría que hacer, por lo menos, no meterse, porque si no están tirando contra el derecho a huelga. Pues si decís, este paro no sirve y el otro sirve, ¿qué tiene el termómetro para resolver eso? Acá donde hay un derecho, que es el de que no te metas la mano en el bolsillo, que te paguen un salario digno, que haya jubilaciones dignas, que se termine el trabajo precario, que se resuelvan problemas que necesariamente ameritan un espacio de diálogo y que se niega sistemáticamente, no nos deja otro camino que ejercer el derecho constitucional a la protesta. ¿Cuál es el derecho constitucional? El derecho a huelga. Y si en esta huelga de 24 horas no hay respuesta, va a haber más huelga. Lamentablemente este año, que vos decís que no tiene mística, ¿qué va a tener mística si los 3 candidatos que tenemos que pueden ganar las elecciones? Pensá, no tiene nada que ver o poco que ver o casi nada con lo nacional y popular. Entonces, la verdad que estamos en una situación donde me parece que lo mejor que le puede pasar a la ¿Para qué le da la foto a Massa, Pablo? Que haya movilización. ¿Para qué le da la foto a Massa, Pablo? ¿Para qué le das la foto a Massa? ¿Qué tienes que ver? La foto con quién le da la foto a Massa. Pero con ese criterio mañana el Pollo Sobrero te va a criticar porque estás sentado al lado de Sastre. Es una pavada el tema de que estás al lado de alguien sentado, pero... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer la del fiscal que no le dio la mano al tipo que piensa distinto? Yo me quedé con la duda de Sacia cuando dijo gana 18.000 en el trabajo y en el resto del sindicato y cuánto paga de ganancia. Me quedé con la intriga de cuánto gana un dirigente sindical del sindicato.
En total más o menos 35.000 pesos. O sea, 18 y 18 del... En promedio, así, porque se deducen y todo. ¿Qué se paga el equivalente a lo que gana, además de lo que gana? No, y se hace la deducción del 35% de acuerdo a la escala como corresponde. Mañana, ¿quiénes paran en el...? Porque mañana va a haber paro de la fraternidad, ¿no? La Unión Ferroviaria no para, y ya dijimos los motivos por el cual nosotros seguimos reivindicando todo lo que se ha logrado y principalmente lo que se acotaba recién. La ley que se está discutiendo de estatización de los ferrocarriles, que para nosotros es importantísima, la mejora en las condiciones laborales y todo el crecimiento laboral que se está llevando adelante en la Edgardo. Argentina. No, yo creo que aclaré, no estoy en contra del paro como instrumento de los trabajadores y del movimiento obrero. Lo que dije es que este paro está de espalda a los intereses de los trabajadores, que es más funcional a los que quieren devaluación de la moneda, que está planteando el Grupo Techín, ajuste y apertura indiscriminada de la economía, más privatización de los resortes del Estado fundamentales que nosotros hemos nacionalizado. Eso es lo que planteé. Y los candidatos para llevar adelante eso son Macri y Sergio Massa. Bueno, gracias Pablo Micheli como siempre. No, por favor. Gracias, Leonardo Fabré también.